Dios los bendiga, amados hermanos. Qué bueno podernos conectar otra vez el día de hoy. Vamos a poder orar para entregar ese tiempo de devocional al Señor. Amén. Amado Dios, muchas gracias por ese tiempo en tu palabra de poder meditar en ella. Y bendice a mis hermanos que están conectados este día. Te pido que tu palabra sea, Señor, quien sostiene nuestras vidas y nos pueda guiar, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar estas Biblias en su devocional en Romanos 9, del 14 al 24. Dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice al Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Vamos a detenernos hasta acá en la primera parte. Estamos en Romanos, es un libro muy precioso, pero también un poquito como que Pablo dice unas cosas espectaculares. Es que se necesita mucho tiempo para poder sacarle el jugo, ¿no? Y yo creo que ustedes lo hacen muy bien, pero hoy día Dios tiene una palabra para nosotros. Amén. Pablo empieza diciendo, bueno, en ese pasaje dice: ¿qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios. De ninguna manera. Entonces luego dice, pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés estaba en el monte y Dios se le aparece, ¿no? Y dice la palabra que Dios pasa delante de Moisés, y Moisés le ruega: Señor, quiero ver tu rostro, ¿no? Y es donde se produce un diálogo entre Jehová, Dios y Moisés. Y es ahí en que Dios lanza esta declaración que dice: yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Sencillamente, hermanos, esta palabra nos tiene que humillar, ¿sí? Nadie, absolutamente nadie, podría levantar su rostro o su frente delante de Dios y decir que por Él es que obtuvo esa gracia, por Él es que obtuvo esta misericordia y este tiempo agradable del Señor. Y la Biblia lo expresa así en el versículo 16, que dice: no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Hermanos, el Evangelio es sencillo. Uno recibe la gracia de parte de Dios. No es que yo vengo a Dios por mis propias fuerzas. Nunca ha pasado eso, y nadie va a poder decir eso nunca, que por su propio esfuerzo ha logrado alcanzar la misericordia de Dios, sino es que sencillamente todo lo contrario. Todo empieza en Dios, todo inicia en Él. Y luego tenemos en el mismo contexto histórico Moisés y ahora Faraón. Dice la palabra del verso 17: porque la Escritura dice al Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y otra vez repite lo que se pone después de hablar de Moisés. Dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, ¿no?, endurece. Dos personas en un mismo pasaje, Moisés y Faraón. Y a Moisés le dice: me compadeceré del que yo me compadezca. Y a Faraón dice: yo endureceré, ¿no?, al que quiero endureceré.
sencillamente estamos en las manos de Dios, amados hermanos. Estamos en las manos de Dios, somos barro en sus manos. De hecho, más adelante la palabra sí lo dice, pero me encantaría hablar un poquito sobre Faraón. Es increíble, ¿no? Como Faraón viendo, es como que a Faraón le hubieran dado un pase VIP para ver el poder de Dios, para ver las maravillas de Dios, para poder ver que este Dios que le estaba pidiendo a Faraón que deje a su pueblo, era un Dios extremadamente poderoso. Y Faraón, en vez de rendirse a ese pedido de Dios, Faraón decide endurecer su corazón. Entonces, él decide dar la espalda al deseo de Dios. Y ese es un peligro cuando uno decide desobedecer a Dios, cuando uno decide cerrar los oídos y cerrar el corazón y decir, no Dios, no, yo no voy a hacer eso. Uno puede caer en el pecado realmente de caer de la gracia de Dios y uno comienza a endurecer su corazón. A uno Dios lo usó, hablando de Moisés, para revelar su poder, para revelar su misericordia. Y otro fue el vaso que Dios usó para derramar su justicia, derramar su poder también sobre la vida de Faraón. Y uno puede ver más adelante cómo eso es así, ¿ok? Pero luego dice, entonces acá nos da una enseñanza, ¿no? Vasos de honra y vasos de deshonra. El verso 19 dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Entonces acá, hermanos, hay una pregunta que hace Pablo. Entonces tú me dirás, bueno, Dios entonces decidió que Faraón pues reciba ese castigo, y Dios decidió que Moisés pues sea recibido pues en gracia y en misericordia. Pero en el versículo 20 dice, pero tú, hombre, ¿quién eres para altercar con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Hermanos, realmente esto es cierto. Cuando Job empieza a debatir con Dios, cuando Job empieza a levantar su propia justicia, a exponer lo bueno que él ha sido, de pronto él es confrontado con todo el poderío de Dios, es confrontado con toda la grandeza y la santidad de Dios, ¿no es cierto? Entonces nadie tiene nada que decir delante de este Dios que es justo. Dice la Biblia, al fin y al cabo nosotros somos barro. Nosotros estamos delante de Dios, que es el dueño de todo lo que existe, y dependemos exclusivamente de su voluntad. La Biblia también declara, Él hizo como quiso. O sea, hermanos, no hay ningún ser humano que pueda atar a su propia voluntad el deseo de Dios. Dios al final es soberano y Él hace como Él desea hacer. Y luego dice el Señor del verso 21, la palabra dice, ¿acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Así que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, Él, para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. A estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Así como en ese tiempo Dios manifestó su misericordia a Israel. Porque ciertamente usted recuerda la palabra cuando dice, a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Hermanos, ellos no habían hecho absolutamente nada para recibir de parte de Dios el amor o el aborrecimiento. Sencillamente Dios decidió actuar según su voluntad. Y en este tiempo, hermanos, nosotros, por la gracia de Dios, los que en el mundo gentil, que no somos judíos, hemos recibido por su misericordia, hemos sido llamados, como dice acá esta palabra, para ser vasos en los cuales Dios derrame su misericordia sobre mi vida.
aleluya, que en este tiempo, así como Israel recibió una gracia de Dios, que fue elegido el pueblo de Dios en medio de tantos pueblos que en ese entonces habitaban, Dios decidió en este tiempo a mí también escogerme para derramar sobre mí misericordia, porque Él lo quiso. Amén. Entonces, sencillamente yo tendría que estar eternamente agradecido con Dios, porque es por Él que estoy donde estoy, es por Él que sé lo que sé, es por Él que he sido revelado ante mi corazón la gracia y la misericordia y todo lo que a los antiguos profetas y de pronto a los hombres de Dios de antaño, ellos lo veían de lejos. Yo en ese tiempo pude recibir la revelación del Hijo de Dios que quita el pecado del mundo por pura gracia y misericordia. Hermanos, agradezcamos a Dios el día de hoy. Decidamos decirle a Dios gracias, porque yo puedo reconocer que soy vaso de misericordia y que he recibido tu amor, porque no lo merecía, pero aquí estoy. Gracias, Señor, por lo que tú me das. Oremos, hermanos. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, por el día de hoy. Yo te pido, Padre, que tú bendigas a mis hermanos en el día que están iniciando, Señor, que tu presencia pueda estar con ellos y tú puedas ayudarlos en todo lo que emprenda. Tu palabra dice, Señor amado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso quiere decir que no hay circunstancia, por más difícil que sea, que yo no puedo vencer, que yo no puedo soportar a través de tu ayuda y de tu misericordia. Gracias, porque también puedo reconocer hoy que es por ti que hoy estoy en tu familia, es por ti que hoy soy un hijo tuyo. Te agradezco, Señor, y bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, a tus siervos, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, que tengan un día muy bendecido en el Señor. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Amén.